Este video es un trabajo final para la clase de programación 3. Mi nombre es Camilo Eduardo Torres Velandia, pertenezco a la Facultad de Ingenierías y Arquitecturas. En este video voy a explicar acerca de un programa de un proyecto original de la Universidad de los Andes este proyecto se llama Cupidos y este programa se llama El Empleado. Este programa se quiere una aplicación que permita manejar la información de un empleado. El empleado tiene nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento y una imagen asociada. Además, como trabaja en una determinada compañía, tiene una fecha de ingreso a la misma y un salario básico asignado. En la aplicación se puede 1. Modificar el salario del empleado y 2. Realizar algunos cambios con la información disponible, ya sea la edad actual, la antigüedad en la empresa y las prestaciones a las que tiene derecho. Para el cálculo de las prestaciones se utiliza la fórmula de prestaciones igual a la antigüedad por el salario, esto dividido en los 12 meses. Aquí tenemos la interfaz del programa. Tenemos los datos personales, el nombre, Pedro, el apellido, ya sea cual sea, el sexo, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso y la foto. Tenemos el bloque del salario, donde se puede modificar al salario el cual se está ganando en este momento. Tenemos el bloque de los cálculos, donde nos va a calcular la edad que tiene, los años en la empresa y las prestaciones a las cuales le pertenece. Se puede modificar. Pasamos a los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales tratamos de buscar las funciones que tiene el programa. Tenemos la primera función, es ingresar la información del empleado. ¿Qué se quiere buscar? Se quiere recibir la información básica de un empleado. Dicha información comprende datos personales y de vinculación a la empresa. ¿Cuáles van a ser las entradas a esta función? El nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso y el salario básico. ¿Cuáles van a ser los resultados de la función? La información básica del empleado ya ha sido admitida. En la segunda función es actualizar el salario básico del empleado. ¿Qué se quiere con esta función? Permitir la modificación del salario básico de un empleado y actualizar la dicha información. ¿Cuáles van a ser sus entradas? Un nuevo salario básico. ¿Cuáles van a ser sus salidas? Un salario básico del empleado. Tercera función, calcular la edad del empleado. ¿Qué se quiere con esta función? Calcular e informar los años cumplidos del empleado. ¿Cuáles van a ser sus entradas? La fecha de nacimiento del empleado. Y sus resultados van a ser la edad calculada del empleado. La cuarta función es calcular la antigüedad del empleado. ¿Qué se quiere con esa función? Calcular e informar la cantidad de años que ha trabajado el empleado para la compañía. ¿Cuáles van a ser sus entradas? La fecha de ingreso del empleado a la compañía. ¿Cuáles van a ser sus resultados? La antigüedad o los años que lleva en la empresa en la compañía. La quinta función es calcular las prestaciones de un empleado. ¿Cuál va a ser qué se quiere con esa función? Que a partir del salario básico deducir el valor de las prestaciones del empleado. La fórmula para hacerlo es prestaciones igual a la antigüedad por el salario que se está ganando por el salario básico. ¿Qué van a ser sus entradas? La fecha de ingreso del empleado a la compañía y el salario básico del empleado. ¿Cuáles van a ser sus resultados? El valor calculado de sus prestaciones. Pasamos a la interfaz en función de esquema conceptual. Como vemos, tenemos la función principal, que va a ser el empleado, que representa a cualquier empleado. De esta se derivan dos funciones, tanto el panel de consulta, que es donde se inicia y donde se muestran los resultados de las consultas, y el panel y la interfaz del empleado, que es la ventana principal de la aplicación, donde se va a actualizar el empleado y modificar el salario. De dicha interfaz se derivan tres paneles: el panel de datos,
donde muestra la información del empleado. Por la información va el nombre, el apellido, la fecha de ingreso, la fecha de nacimiento y la imagen. La otra panel es el panel de extensiones, donde muestra los botones de las extensiones. Y el otro panel es el panel del salario, que es donde muestra y se puede cambiar el salario del empleado, donde se puede modificar la interfaz del salario, donde se aplica el salario en el cual se está ganando. Pasamos a un modelo conceptual. En el modelo conceptual tenemos el empleado que representa un empleado, tenemos donde tenemos sus parámetros y sus dichos constructores, donde se les asigna tal valor o tal nombre. Aquí tenemos el nombre, el apellido, el sexo, la imagen y el salario. Luego se le va a asignar a cada parámetro dicho valor. De estos parámetros nos vamos hacia la fecha, que es indicada tanto para el mes de diferencia que lleva y el mes en el que entró a la empresa y el mes en el que nació, donde se le va a ingresar un día, un mes y un año. Luego pasamos a una prueba de escritorio, a una prueba, donde se va a verificar que la clase del empleado funcione correctamente. Y tenemos que verificar la clase de la fecha. Tenemos los parámetros y los constructores ya dados. Tenemos una función para cambiar la fecha de ingreso, para cambiar la imagen, para cambiar el salario, la antigüedad, los atributos, la fecha de ingreso, la imagen, las prestaciones y el salario. ¿Qué es lo que nos está pidiendo, el programa? Y tenemos en sí la fecha de diferencia en el que el empleado llegó a la empresa y para poder hallar sus prestaciones, y tenemos las fechas en el que el empleado nació. Esto ya sería la parte teórica del programa. Nos vamos al programa NetBeans, acá ya lo tengo abierto, y buscamos, acá tengo ya la interfaz del empleado, la ponemos a correr. Me produce un error en la imagen, pero entonces acá tenemos lo que el programa nos pide, que es el nombre, en este caso Pedro, apellido Nataliana, el sexo masculino, la fecha de nacimiento y su fecha de ingreso a la empresa. El salario puede ser modificado, digamos que si gana 2 millones, podemos calcular la edad, 30 años, podemos calcular la antigüedad y sus prestaciones van a ser 2 millones. Eso sería ya el programa en sí. Esto es NetBeans. Esto es muy... y esto trata... y aquí tenemos el código de fuente de dicha interfaz. Tenemos sus librerías importadas, tenemos sus clases, sus privadas, sus públicas, tenemos sus paneles, tenemos el panel de consulta, aquí lo tenemos. Encontramos también una clase para actualizar el estado. Acá encontramos para modificar el salario, para la función de opción 1, la función de opción 2, y tenemos su respectivo main. Siendo así ya todo y teniendo NetBeans compilado, me despido. Que pasen buen resto de día y gracias por todo.